Siendo muy breves y directamente, seguimos con el tema de cuatro voces. La semana anterior estábamos hablando de la primera voz, que pudiéramos expresarla como esa primera voz, como perdón de pecados, con dos P. Perdón de pecados. Me refiero a dos palabras que inician con P. Perdón de pecados. Ese es el tiempo donde una primera voz llega a hablarnos al corazón, nos habla del cumplimiento de un tiempo, nos habla de cómo el Señor trae un consuelo a nuestro corazón y quiere que todos nosotros escuchemos esta verdad en una manera muy particular a través de las voces, diferentes voces que nos vienen a decir la misma escritura, los profetas, el Hijo, todo nos habla de voces que nos hablan de redención y en este sentido que nuestros pecados han sido perdonados. Estamos refiriéndome o me estoy refiriendo básicamente a Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2 para la primera voz. Hoy estaremos hablando un poquito, porque son temas inagotables, y de hecho estaremos abonando cada día más con algunas cuestiones particulares hacia tratar de comprender qué es lo que está detrás de estas voces. Insisto, yo lo mencionaba la ocasión anterior, este es un pasaje que para mí presenta un panorama de lo que es el Evangelio del Reino, cómo es el plan de Dios, cómo Dios lo ha trazado. Y estas voces son algo que para mí han sido muy significativas en forma personal. Por lo tanto, esta primera voz, que es la esencia del Evangelio, es la importancia de conocer la obra de Jesús, la obra de Dios a través de Jesús, la obra del Espíritu Santo, en el sentido de que nuestros pecados fueron perdonados. Pecados perdonados o perdón de nuestros pecados. La segunda voz entra en los versículos, el mismo capítulo, Isaías 40, versículos 3 y 4. Dice de esta manera: voz que clama en el desierto. Preparen camino al Señor. Enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que clama en el desierto, preparen camino al Señor. Si ponemos un título a esta segunda voz es preparen, preparémonos, dejen que el Espíritu nos prepare. Hay una referencia en el Nuevo Testamento que se cumple en una manera muy puntual. Y esto me lo dice Marcos 1.3. Voy a utilizar dos partes del Evangelio que, bueno, simple y sencillamente describe con mayor amplitud esto que acabamos de declarar de Isaías 40. Voz del que clama en el desierto. Y dice prácticamente las mismas palabras. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Esto es Marcos 1.3. Y luego viene Lucas 3.4 y 5. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dicen, voz del que clama en el desierto, preparen, preparen el camino del Señor. Y sigue también haciendo una descripción más amplia. Enderecen sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Quiero también utilizar un versículo aquí del Salmo 19.4. Dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Por toda la tierra salió su voz. En principio diré que este pasaje es un pasaje que para mí, muchos años atrás, hablaba y quizás algunas cosas que se enseñan más allá de la forma tradicional o de la enseñanza pues cotidiana, eh, pareciera como que algunas voces, algunas proclamaciones o algunas declaraciones, por ponerlo
un poquito más amplio en el sentido de esas voces, cuando afecta o cuando en un momento no está acorde con lo que fui enseñado o de repente me reta a ir a cosas que no he aprendido o que son nuevas, de repente uno se puede sentir, y creo que era precisamente en este caso muy particularmente para lo que quien era Juan el Bautista, era traer una voz a un pueblo, que ahorita vamos a ver algunas características de él, o por qué se está hablando de esta manera, a un pueblo que no iban a escuchar. Pareciera como también cuando el Señor habla con Jeremías y le da una, pues una asignación, cuando lo invita a llevar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios. Y bueno, no en una forma muy motivante, pero sí muy clara, le dice, mira, tú tienes que ir, hablando de Jeremías, tienes que ir, pero no te van a escuchar. Es un pueblo que no escucha, es un pueblo que tiene su cerviz, está dura, es un pueblo que no atiende. Es más, tú vas a compartir, tú vas a decirles, y esa es tu responsabilidad, pero te anticipo que no te van a escuchar. Y aquí, bueno, pues sale ahora un Juan el Bautista, alguien que tenía características y también un llamado especial, y es una voz que clama en el desierto. Y de repente, en el caso personal, yo, obviamente muy lejano de los hombres estos que he mencionado, Jeremías, en el caso de Juan el Bautista, hombres radicales en muchos aspectos, me refiero por la función profética que tenían. De repente, como que yo me identificaba un poquito con ellos en el sentido de decir, bueno, yo soy una voz que clama o que habla cosas al desierto. Y pensar en el desierto implicaba pues que a lo mejor se lanzaba la voz y que nadie iba a escuchar, como al vacío, como a la nada. Y pues bueno, esa fue una primera manera de entender esta palabra. Pero al poco tiempo, definitivamente uno tiene que estar siempre abierto a aprender. Es algo que yo te recomendaría en una manera muy intensa. Entendamos que no sabemos todo lo que debemos de saber y no conocemos todo lo que debemos de conocer, y menos en las cosas de Dios. Y entender que la revelación es progresiva. Y de repente, en una ocasión, en una manera muy particular, este, a mí el Señor me enseñó de esta manera. Me dice, no dejes de hablar, porque tú, aunque pienses que estás hablando a la nada, que estás hablando al viento, que estás hablando al desierto, déjame decirte, siempre ha habido personas, siempre hay gente, siempre hay habitantes en el desierto. El desierto, déjeme usar una palabra, lamentablemente nunca está solo. Siempre hay gente ahí. Y esa gente necesita una palabra. Esa gente necesita salir del desierto. Esa gente que quizás algunos salieron de Egipto y se han quedado en el desierto y están muriendo en el desierto. Pues esta palabra es para aquellos que tienen traer esperanza, traer una palabra de Dios fresca, y se lanza al desierto no porque no haya nadie en el desierto, sino porque hay muchos en el desierto y por lo tanto ignorando muchas cosas que Dios ha querido. Una de ellas es que los pecados fueron perdonados, y la gente en muchas ocasiones, al no tener estas verdades, permanece, muere en el desierto, y pues bueno, no solamente ellos, también sus generaciones. Por lo tanto, entendamos que esta es una palabra sumamente importante. Insisto, para mí es el Evangelio, en el sentido de que hay una palabra profunda, una acción del cielo que hizo que nuestros pecados fueran perdonados, que llegó un tiempo, tenemos que hablar de ese tiempo, tenemos que decir muchas veces, en todos los sentidos, a voces, ¿verdad? Que el tiempo ha sido cumplido, que hay cosas diferentes, que hay oportunidad diferente, que hay una puerta abierta, que hay un verdadero pan del cielo, tantas cosas que en Jesús están, pero que ahora es importante que nosotros preparemos el camino. Y aquí voy a entrar para que ellos puedan
y podamos todos ser afectados. Hay una cuestión aquí hablando de esas voces en el desierto, de esas voces con las cuales Dios está hablándonos en muchas formas, en muchas maneras, como lo hizo en otros tiempos a nuestros padres por los profetas. Dice Job 37:1, y esta palabra está hablando uno de los amigos de Job por ahí, uno llamado Eliú, y habla vamos a decir, de lo que para él es una voz de Dios. Dice, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz. Se refiere particularmente en este sentido comparando la voz de Dios con el trueno. El sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz, el relámpago, hasta los fines de la tierra. Después de ella, brama el sonido. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz y la velocidad del sonido son diferentes. Truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, la gente no lo detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. La semana pasada alguien muy amablemente me envió un pequeño comentario de lo que estábamos compartiendo, y hablaba cuando mencionábamos el punto de consolados, hablaba del corazón, se hablaba de que era una voz dulce, una voz suave, una voz amable, una voz definitivamente amorosa al corazón. Y en eso venía este pasaje que acabo de leer de Job, que por cierto, vuelvo a mencionarlo, lo que leí fue Job 37, versículo 1 al 5. Y le puse este pensamiento. Paradójicamente, la dulzura de la voz de Dios, como un trueno, te sacude estrepitosamente. Y eso es lo que está diciendo Eliud. También se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Hebreos 12:18 dice lo siguiente: porque no se han acercado, nosotros no nos hemos acercado, como Israel, al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez te tocara el monte, será apedreado o pasada con dardo. Y también era lo que se veía, como Moisés lo dijo: estoy espantado y temblando. Esto fue lo que pasaba en el monte Sinaí, allá en el monte Horeb, ¿verdad? Allá cuando, en una manera muy particular, el Dios lejano empezó a ser un Dios cercano. Dios, déjeme decirlo de esta manera, tocó los montes y el monte produjo humo, humeaba. Había un ruido, había un trueno, había fuego, había muchas cosas que la gente dijo: wow, esto es una palabra o vamos a decir, esta es una presencia que definitivamente producía o sacudía a las personas. Moisés decía: estoy espantado y temblando. Dice: pero ustedes no se han acercado a eso. Ustedes saben que eso sucedió, saben que fue una manifestación de Dios en la tierra, del cielo a la tierra, cuando Dios empieza ahí a través de Moisés a dar mostrar su presencia, dar las tablas de la ley y luego traer orden al pueblo, porque el pueblo nunca podrá conquistar en caos. El pueblo tiene que tener presencia de Dios, tiene que tener leyes y tiene que tener orden para poder conquistar. Dice: y ustedes no se acercaron a ese monte, aunque era la experiencia que estaba por ahí intensa. Dice: ustedes son gente que tiene una oportunidad diferente de vivir. Eso le pasó a Israel, pero ustedes, Hebreos 12:22 dice: se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Jesús, recuerde usted, es por quien Dios está hablando el día de hoy. Anteriormente, por otro tiempo, en otra dispensación, habló muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas. Pero ahora en estos tiempos, para ti y para mí, nos está hablando por el Hijo, al cual constituyó heredero del universo y por el cual asimismo hizo todas las cosas, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Ustedes se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La misma sangre habla mejor que la de Abel. Y aquí viene una recomendación en Hebreos 12:25. Dice, miren que no desechen al que habla. En otras palabras, por favor, déjenme ponerlo de esta manera, abriendo el corazón, de ninguna manera deseche lo que está aconteciendo. La obra del Hijo es maravillosa y las palabras del Hijo van a traer una espíritu, vida a tu vida y a mi vida. Sería un error terrible que desecháramos al que hoy está hablando. Es clave que cuando estamos hablando de esta voz, de preparar el camino del Señor, la segunda voz estaría bajo la palabra preparar. Y es interesante, hablando un poco ahí de qué es lo que hay que preparar. Es interesante lo que la palabra misma nos enseña respecto a qué hay que preparar. Bueno, permítame leer nuevamente lo que era esa voz. Dice Lucas 3:4. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y dice, enderecen sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Ahora, está hablando aquí en una forma tipológica de valles, de montes, y es interesante ver en el llamado tanto de Juan como en el llamado de Jesús. Juan definitivamente en una manera muy particular vino a preparar el camino para el Cordero de Dios. Él constantemente dijo, yo no soy el Cordero, yo soy uno que fue enviado y tengo una asignación especial. El que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Refiriéndose a Jesús, al Cordero de Dios, que él invita a conocerle porque no le conocía. Pero dice Lucas 1:16, hablando del ministerio, el ministerio de Juan, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel, es importante, se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahora, está hablando aquí, o estoy hablando yo de una manera de cómo trasladar lo que son montes y valles a lo que es la vida de los hijos de Israel y de nosotros como hijos. Dice, él irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. Se refiere a la palabra profética que se habló acerca de Juan el Bautista desde que él nació. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor pueblo bien dispuesto. Para mí, en este sentido, y creo que puedo aplicarlo, cuando la Biblia habla de valles, cuando la Biblia habla de montes, se está refiriendo quizás al carácter de las personas o al carácter de los hombres en la humanidad. Y aquí estaban enviando un mensajero que era Juan el Bautista con un propósito muy particular, hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¡Wow! Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sigue más adelante en una ocasión cuando estaba por ahí un hombre en el templo, ¿verdad? Y aparece José y María que traían a Jesús y entonces se le dice a este hombre llamado Simeón, dice, y los bendijo Simeón a José y su madre y también al pequeño. Dice, y dijo a su madre María, refiriéndose ahora definitivamente a Jesús, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal
que será contradicha. Quiero dejar esto bien especial o bien enfatizado. Dice, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contraída. Dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso lo dice Lucas 2, versículo 33 al 35. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lo que está sucediendo aquí es que está hablando de una manera muy particular, quizás del carácter o las formas o la manera como los hombres somos en el desorden de la humanidad ausente de la presencia de Dios. Hay que preparar el camino, hay que preparar la iglesia, hay que preparar a los hombres, hay que preparar camino para que el Señor pueda manifestarse plenamente. Y eso aquí pareciera como que, ¿cómo nos prepararemos si no le conocemos? Y cómo nosotros debemos de preparar las cosas para que Él pueda estar con nosotros, como si dependiera de nosotros. No, esta es una obra del Espíritu Santo. Y habla de cómo básicamente la humanidad está alejada de Dios, sin prudencia los justos, con conflictos en familia, metidos en un montón de religiones, pero sin carácter. Y Dios quiere hacer algo en forma particular. Recuerde que nosotros ahora somos o vamos a llegar a ser el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene que haber una afectación. La preparación del camino del Señor es que Él va a afectar nuestra vida, va a afectar el carácter, y eso va a implicar que permita que la presencia de Dios pues se manifieste en una manera pues muy evidente, de tal forma que pueda ser visto, y tiene que ser visto a través de la iglesia, a través de una transformación del corazón, de hacer volver a los hijos, volver a la prudencia de los justos. Simple y sencillamente Él va a afectar, y el mensaje tiene que afectar. Y muchas ocasiones nosotros como seres humanos estamos en esa condición de aislamiento voluntario o exiliado, o porque no encontramos la salida, estamos en un desierto. Por lo tanto, viene una voz donde dice, algo va a suceder, y Dios va, a través de una palabra manifestada, a través de su espíritu, va a empezar a transformar definitivamente a la humanidad. Y entonces aquí veo dos cosas que pudieran a lo mejor fortalecer o fundamentar esto que le estoy compartiendo. Dice Isaías 2, versículo 10. Métete en la peña. Está hablando de una, vamos a decir, un estrato de la humanidad. Puede verlo en forma individual o puede verlo en forma colectiva. Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. Isaías 2:10 sigue diciendo, la altivez de los ojos del hombre será abatida, el monte será bajado, la soberbia de los hombres será humillada, será puesta en su lugar, y solo el Señor será exaltado en aquel día. Y mire lo que dice el siguiente versículo, el 12 del 2. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Dice en el versículo número 17. Hace una serie de comentarios. Es más, creo que vale la pena leerlo. Dice versículo 13, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Y dice en el versículo 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día. Definitivamente el hombre necio dice en su corazón, no hay Dios. Y se cree independiente, se cree, como dice aquí, está lleno de soberbia, está lleno de altivez, y se enaltece, y dice Dios, tengo que ponerlos en su lugar. Viene una palabra para ubicarlos en su realidad
Y bueno, definitivamente en el caso del pueblo de Israel, cuando se manifestó en una forma muy particular ahí, totalmente nueva para ellos, un Dios ahora cercano, dice, bueno, vienes contra mí, no vengo contra ti, vengo a ayudarte a ti, porque separado de mí no puedes hacer nada. Tengo que cambiar tu mentalidad, tienes que entender que, que, bueno, aunque para mí eres muy importante, definitivamente para mí eres importante, entiende que el ser humano fue hecho poco menor que los ángeles, fue coronado de gloria y de hermosura, pero el hombre, independientemente de Dios, solamente vive en esta ambigüedad de la vida, y pues alejado de Dios con soberbia, altivez. Y Dios tiene que hacer que esos montes sean bajados. Dios tiene que humillar definitivamente al soberbio y al altivo y ponerlo, allanar, transformarlo. Por otra parte, hay hombres que se sienten pues pobres, miserables, que no hacen absolutamente nada, que piensan que no son dignos de nada. Y entonces dice en Isaías 35:6, entonces el cojo saltará como un ciervo. Fíjese, el cojo. Esos que podíamos ser en un momento, son despechados de la humanidad, gente con problemas de movilidad y todo ello. Cantará la lengua del mudo. Esos que también pues cómo se pueden comunicar, cómo muchas veces nosotros los aislamos o simplemente alguien que se siente así se aísla. Dice, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco, ese lugar donde piensas que no va a haber nada, ese que está un valle totalmente ahí, pues nada más quedó quizás la esencia de lo que pudo haber sido en el pasado. Dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, o sea, habrá pues usted ha visto las cañas, le llamamos por aquí los carrizos, están cerca generalmente de los lugares donde hubo agua o hay agua, ¿verdad? Y cañas y juncos. Dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, Dios mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Este mensaje pues va a una preparación de nosotros los hombres. Insisto, para mí me estoy yendo a dos extremos y básicamente lo que Dios dice, yo veo una parte donde pues usaríamos un término muy coloquial nuestro, donde todos se sienten como que son la última Coca-Cola en el desierto, altivos, no necesitan nada, menos a Dios, ellos pueden hacer todo, ellos van a Damasco porque tienen que ir a Damasco basados en su religión, basados en las autoridades, en la autorización que le dieron ciertas autoridades. Y tiene que haber un confrontamiento de Dios, tiene que haber una manera en la cual Dios nos ubica y nos hace decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por otra parte, hay gente que no se cree nada, no tiene identidad, se sienten que son lo peor del mundo, sin esperanza, sin sueños, sin propósito. El hombre alejado de Dios se siente como nada. Y eso es una realidad. Entonces Dios, estos montes y estos valles los va balanceando para Él manifestarse. ¿Qué implica esto? Que tiene que ubicarnos, tiene que ubicarse en nuestra vida, en que la vida verdadera solamente se encuentra en Dios. No puedo tener una verdadera vida basada en el humanismo, basado en mi confianza, basado en mi propia prudencia. No puede haber una verdadera vida cuando no tengo una identidad, cuando me siento que soy nada, cuando el Señor ha hecho cosas maravillosas para que mi vida sea diferente. Ignoramos las escrituras, ignoramos las promesas, ignoramos las voces. Hoy el Señor nos dice a ti y a mí, yo estoy preparando un pueblo, estoy preparando gente para yo manifestarme en ellos. Y ellos tienen que entender que no son, tienen que entender quién son, tienen que entender que su valor lo doy yo, tienen que entender que su fuerza soy yo, que mi respaldo está sobre ellos. Y yo tengo que hacer, en algunos casos, que levantar esos valles
y en algunos casos en muchos casos nosotros, porque negamos a Dios, somos necios, tiene Dios que bajarnos, ubicarnos para que la gloria del Señor se manifieste entre nosotros. Esta segunda voz es muy sencilla, pero a la vez es profunda. Preparen camino para el Señor. Y las voces de Dios preparan, confrontan el corazón, hablan nuestro corazón con amor, con fuerza también, para que nuestra vida reaccione, para que entendamos que es muy importante preparar nuestra vida para conocer el camino y andar en aquel que es camino, verdad y vida.